Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos con Giordano Bruno, la obra sobre el infinito universo y los mundos. Aquí, en este tercer diálogo, el nolano nos invita a abandonar la idea de un universo cerrado, jerárquico, y propone que nuestro planeta no es único en moverse y tampoco el único en albergar vida. Cada estrella y cada planeta tiene derecho a sus propios movimientos, y más allá de la esfera celeste que aún resiste a la revolución copernicana, se extiende un universo infinito, poblado de innumerables mundos. Entonces, si esto es así, la pregunta que cae es: ¿podrían estar habitados como el nuestro aquellos mundos? Bruno responde que sí, que existen otros seres, semejantes o incluso superiores a nosotros. Y así se introduce no solo la pluralidad de mundos, sino también la relatividad de nuestra perspectiva. Desde cualquier cuerpo celeste nos creeríamos el centro, por supuesto. Entonces, un universo infinito, sin necesidad de un pulso divino que mueva sus astros, donde todo fluye por principios intrínsecos, es posible y hoy día lo vamos a explorar. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, comenzamos entonces con Filoteo, que describe un único cielo. Hay un único cielo, y ese cielo tiene un espacio inmenso, infinito. Es un seno universal que contiene innumerables cuerpos, como ya hemos visto durante todos los diálogos: estrellas, soles, tierras, globos, etc. O sea, que no alcanza una porción limitada de la realidad. Es infinito. Y con esto Bruno se adelanta a la intuición que la astronomía moderna va a confirmar después, que nuestra galaxia es apenas una entre miles de millones y lo visible con los sentidos es solo una fracción mínima del universo. Y claro, el Pino confirma esto y nos dice que en realidad esas esferas físicas del aristotelismo en realidad no existen. No existen estas esferas físicas que envolvían y ordenaban los astros. No, la verdad es que eso no existe, nos dice el Pino. Lo único que tenemos entonces es un receptáculo general donde los cuerpos celestes se mueven de acuerdo a principios propios. No se mueven por grandes círculos concéntricos que están alrededor de la Tierra, que empiezan a mover como si fuera un mecanismo de reloj. Nada de eso. Todo se mueve, pero por un principio propio. Se rechaza aquí entonces el sistema tolemaico aristotélico, que había definido la forma de ver el mundo hasta el siglo XVI, hasta en ese entonces, ¿no? El Pino también recuerda cómo en la experiencia común parecía evidente que las estrellas giraban en torno a la Tierra. Claro, si uno se pone a analizar con sus propios sentidos, va a ver que las estrellas giran alrededor de la Tierra. Si usted se pone a mirar las estrellas, van a ver que estas van girando, que en un mes están en una posición y después en otro mes está en otra, ¿ya? Yo hacía, por ejemplo, el ejercicio de ver el cinturón de Orión en diciembre, acá en Chile estoy hablando, y después ya en mayo lo veía en otra posición, y ahí uno se da cuenta y podía observar: mira, pareciera ser que las estrellas giran alrededor de la Tierra y que por lo tanto los planetas y todo lo demás también. Esa apariencia había llevado a los antiguos a suponer que los cuerpos luminosos entonces carecían de movimiento propio y que estaban sujetos a esferas sólidas, movidas por un pulso divino e inteligencia superior. Entonces Bruno, a través de Filoteo, desmonta esta concepción y dice: los movimientos de los astros no necesitan de esferas ni motores externos, sino que ocurren en virtud de principios intrínsecos. Si Aristóteles y Ptolomeo defendían un universo finito, entonces Bruno lo concibe como infinito, homogéneo y dinámico. Todo esto, en realidad, lo que acabamos de decir es un resumen de los diálogos anteriores, porque en los diálogos anteriores ya dábamos la prueba, la demostración de que esto era así, de que los planetas tenían principios intrínsecos y de que el universo era infinito con infinitos mundos también.
Ujú. En consecuencia, Filoteo combina la visión copernicana, la Tierra gira alrededor del Sol y sobre su propio eje, con una intuición vitalista, o sea, el movimiento no depende de motores externos como en el aristotelismo, sino del alma y la naturaleza de los cuerpos. Considera entonces Bruno, a través de Filoteo, que aceptar esta verdad abre la puerta a una auténtica filosofía de la naturaleza, y denuncia hasta ahora el conocimiento que ha permanecido oscuro por los sofistas temerarios, categoría en la que coloca él a Aristóteles y a toda la escolástica medieval. Era muy recurrente llamar sofistas también en el Renacimiento a los escolásticos. Esto nosotros ya lo podíamos ver con Erasmo de Rotterdam y con Martín Lutero. Los llamaban sofistas, ¿ya? O sea, lo que Sócrates llamaba a, por ejemplo, a Gorgias, a Protágoras, a Hipias, etc. Bueno, aquí Giordano Bruno dice los sofistas son los escolásticos. ¿Mm? Sabremos que después los sofistas van a ser reivindicados por ciertos filósofos, entre ellos Nietzsche, etc. Y fíjense que después de hacer este discurso, Filoteo nos pone una especie de poema. Una especie de poema. Y nos dice, no está parado, no, da vuelta y gira, cuando en el cielo y bajo de él se mira. Toda cosa discurre arriba abajo, con giro largo o breve, ya pesada, ya leve, y todo va quizás al mismo paso y hacia la misma meta. Tanto discurre el todo hasta que llega, tanto la ola va de abajo arriba, que una idéntica parte ya de arriba hacia abajo, y ya de abajo para arriba parte, y ese mismo desorden igual destino a todos les reparte. ¿Mm? Interesante, un poema. Recordemos que, por cierto, que Giordano Bruno era un poeta también. ¿Mm? Era un poeta que de alguna manera ahí expresaba todo lo que él quería transmitir con respecto a la concepción del universo. Y claro, pues dice, la Tierra no está parada, no, da vuelta y gira. Y lo mismo sucede con todas las cosas, el arriba, el abajo se relativizan, etc. La idea de que todo va quizás al mismo paso y hacia la misma meta nos recuerda entonces el eterno retorno del movimiento cósmico, una armonía subyacente en medio del aparente desorden, ¿no? El Pino después de esto entonces reconoce que las fantasías sobre los epiciclos deferentes y esferas cristalinas surgieron de un error de perspectiva, porque pensar que la Tierra era el centro inmóvil del universo es sumamente fácil. Si uno parte de esa premisa, pareciera ser natural que todo gira alrededor de nuestro planeta. Y Filoteo nos dice algo decisivo. Desde la Luna o desde cualquier otro astro, también pareciera que ese lugar es el centro. Y esto, claro, pareciera ser que estamos hablando de una especie de centro privilegiado si nosotros estuviéramos parados en alguno de los otros cuerpos celestes. Entonces existe algo que incluso hasta hoy se habla, que es la relatividad del observador, ¿no es cierto? Que incluso está en la física moderna. No hay un punto absoluto de referencia, sino que todo depende de la posición desde la cual observamos. El Pino nos dice entonces que la Tierra gira en torno al Sol y sobre sí misma, lo mismo que la Luna, Venus, Mercurio y los demás planetas. Por lo tanto, aquí ya vemos una adherencia absoluta al heliocentrismo, pero se expande con la idea radical de que cada estrella es un sol y cada sol puede tener tierras que giren en torno a él. Entonces, aquí no hay una cuestión tampoco finita de Copérnico, porque Copérnico seguía pensando, acuérdense, esto ya lo habíamos dicho, que existían las estrellas fijas, las estrellas inmóviles. Y esa era una de las cuestiones en que Giordano Bruno no estaba en absoluto de acuerdo. Ahora bien, el Pino plantea una objeción razonable y dice, bueno, si hay infinitos soles y tierras, ¿por qué no vemos esos otros planetas girar? Y Filoteo responde que no los vemos por limitación de nuestros sentidos. O sea, las estrellas son visibles por su tamaño y luminosidad, mientras que las tierras más pequeñas y oscuras resultan invisibles, salvo cuando reflejan la luz, como hace la luna. Claro, porque aquí Bruno, imagínense,
sin telescopios potentes, sin ningún recurso tecnológico absolutamente avanzado, confirma lo que va a confirmar la astronomía después, con el descubrimiento de Urano en 1781, en 1846 Neptuno y Plutón en 1930, así como de estos exoplanetas que existen ahora, que se han descubierto ahora, que son ya mucho más adelante, siglo XX, XXI, etc. A veces, entonces, los sentidos nos limitan. Nosotros vemos cosas aparentes y podemos darlas por ciertas. Ahora bien, hay incluso algunos problemas, porque hay algunos fenómenos astronómicos concretos, como por ejemplo el oscurecimiento solar que se produce sin que la luna se interponga. ¿Cómo es posible esto? Y Bruno lo explica como posible efecto de otras tierras invisibles o cuerpos acuosos, que al reflejar o bloquear la luz pueden producir esa apariencia de que en realidad, como no está presente la luna y se produce un oscurecimiento solar de todas maneras, entonces ¿cómo esto es posible? Bruno nos dice, bueno, hay tierras que son invisibles o cuerpos acuosos. Pero claro, o sea, aquí no imaginemos que son invisibles o que se hacen invisibles, sino que no son visibles para nosotros, deben tener una estructura, unas características que no son visibles para nosotros. Y claro, si nosotros estamos solamente con nuestra vista limitada, no vamos a ver todo lo que nos rodea y mucho menos lo que está más y más y más allá, pero hoy en día se han descubierto muchos planetas con distintas características. Y fíjense que ahí nos dice Bruno que es difícil ver lo que está más allá del planeta Saturno. ¿Ah? Nosotros vemos los planetas que están más, digamos, dentro de la órbita de Saturno. Pero a partir de esto, el Pino sigue teniendo algunas preguntas, algunas dudas, porque dice, ¿cómo es posible que los cuerpos muy alejados del Sol participen de su calor? Y Filoteo dice que los astros lejanos trazan círculos mayores que se mueven más lentamente en torno al Sol, lo que los expone durante más tiempo a sus rayos. Entonces, el movimiento sobre su propio eje distribuye el calor, evitando que haya zonas permanentemente frías. Y el Pino nos señala otra pregunta y se la dice a Filoteo. ¿No serán en realidad soles que iluminan y dan calor a sus propias tierras?, dice el Pino. Porque algunos astros parecen inmóviles. Y Filoteo admite que no todo lo que vemos con respecto a los cuerpos celestes pareciera ser que no se mueven. ¿Ya? Uno los nota y pareciera que no se mueven. Pero la inmensidad del universo exige que existan innumerables soles, ya que uno solo no podría difundir su luz a todo el espectro de la infinitud. Entonces, recordemos el diálogo anterior, o sea, si nosotros tenemos un universo infinito, es lógico que pensemos que hay también infinitos mundos y que cada uno, digamos, en su zona respectiva debiera tener un sol. No hay por qué, digamos, pensar que no lo podría tener. Filoteo entonces reconoce los límites del conocimiento humano. Es difícil captar el movimiento de astros lejanos, así como es difícil ver moverse un barco en alta mar, por ejemplo, hasta pasado un largo tiempo. Entonces hay una conciencia de la limitación empírica, pero también la confianza en la razón filosófica para inferir lo que los sentidos no alcanzan. Filoteo entonces subraya que todas las tierras son dignas de regirse por la misma norma y lo mismo los soles. Es decir, no hay privilegios cósmicos. Nuestro Sol y nuestra Tierra no son excepcionales, sino parte de un orden común e infinito. No hay entonces un antropocentrismo, todo lo contrario, los cuerpos tienen vida propia. Entonces ya, Filoteo nos dice que hay astros que pueden girar
con distintos movimientos, en distintos tiempos, son de distintos tamaños, etcétera. Pero el Pino con escepticismo pide criterios para distinguir las estrellas de las tierras, o sea, los fuegos de los planetas, podemos decir. Y Filoteo responde que los fuegos son fijos y brillan. Las estrellas se mueven y son oscuras. Aunque rudimentaria esta distinción, la verdad es que es una de las más cercanas a lo que podemos llamar los sistemas estelares y planetarios. Claro, el Sol está fijo y todo gira alrededor de él. Entonces, básicamente, todo lo que sea parecido al Sol, como son las estrellas, que son fuegos, entonces estarían fijas, pero ojo, no en el entendido de estrellas fijas que se mueven con un cielo que describía Aristóteles, sino que están vivas, producen, se mueven, pero son los planetas los que se mueven alrededor de ella. Y ahí llega un punto provocador el diálogo, porque el Pino pregunta que si los mundos ígneos, es decir, las estrellas, están habitadas como los mundos acuosos, los planetas, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que las estrellas puedan estar habitadas? Son fundamentalmente fuego. ¿Cómo es posible esto? Y Filoteo responde que sí, ni más ni menos, dice Filoteo, ni más ni menos que también están habitadas. Y aquí quizá es una de las cosas más increíbles que afirma. De hecho, el Pino queda sorprendido y pregunta, ya, pero ¿qué tipo de seres pueden vivir en un fuego permanente? ¿Qué tipo de estructura o animales o vida puede hacer estar en ese ambiente? Y Filoteo nos dice que, bueno, debe tener formas de vida que son adaptadas a su naturaleza, ni más ni menos. Aquí Filoteo nos explica que hay que corregir esta idea de que hay una sola sustancia uniforme. Si fuera una sola sustancia uniforme, sería una masa estéril. Los verdaderos mundos tienen diversidad de partes, como la Tierra con mares y continentes o como el cuerpo humano con órganos distintos. En el mismo sentido, las estrellas no son bolas de fuego homogéneo, sino mundos complejos con una composición variada y con funciones diversas. O sea, esto es una intuición aristotélica de la materia primera común a todos los cuerpos, pero reinterpretada bajo un esquema cosmológico plural, diverso. Claro, porque no podemos pensar, o por lo menos para Bruno, es imposible pensar que exista un planeta con solamente un tipo de sustancia, en este caso sería el fuego, y que solamente tenga eso. Obviamente debe ser el Sol, o las estrellas, o los cuerpos ígneos, mucho más complejos que tener una sola sustancia. Algo debe haber en ellos que a simple vista no se puede apreciar. Y el Pino reconoce esto, lo conoce, y cita de hecho al Cusano, a Nicolás de Cusa, que nosotros sabemos que Giordano Bruno se inspiró en él también. Porque Nicolás de Cusa había sostenido que la Tierra no es un cuerpo vil por ser oscura, ni el Sol es pura claridad como lo vemos desde aquí. Y el Pino dice, claro, o sea, si nos ponemos desde la posición bruniana, desde la perspectiva de un habitante del Sol, su luz no sería tan deslumbrante y en su interior podría haber regiones opacas, nebulosas, algo semejante a una Tierra que irradia luz. Y así, también el Cusano, con esa... O sea, no con esto de que haya habitantes en el Sol, sino que esto de decir que la Tierra no es un cuerpo vil por ser oscura, ni el Sol tan claro como lo vemos desde aquí, eso es lo que dice el Cusano, se adelantó entonces a relativizar la percepción de los astros, porque lo que vemos como luz o brillo depende del lugar en el cual nos situemos. Y Filoteo dice que el Cusano habla divinamente. En algunos aspectos tuvo un ingenio excepcional. Pero fíjense que lo critica, porque aunque intuyó cosas grandes, no alcanzó a ver la luz continua y quedó atrapado en falsos principios de la tradición escolástica.
Su avance fue como el de un nadador que emerge a ratos a la superficie, pero que luego vuelve a hundirse en las olas del pensamiento. ¿Por qué? Porque el Cusano no se atrevió a romper del todo con Aristóteles. Si bien dijo que la Tierra... O sea, Cusano dijo algo atrevido de todas maneras. Dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que es Dios el centro del universo. Uh-huh. Pero al menos lo estableció. ¿Mm? Pero no fue tan increíble como Bruno con respecto a postular mundo infinito y todo el tema. Pero el Pino nos pregunta, oiga, pero ¿cuál es ese principio que Nicolás de Cusa no rechazó y que debió haber rechazado? Y Bruno, a través de Filoteo, como sabemos, reprocha al Cusano no haber abandonado la idea de que la región etérea era fuego o una sustancia sutil. Porque para Bruno el fuego no puede ser la sustancia del cielo. Es demasiado liviano e inconsistente para generar calor y luz por sí mismo. Se necesita un principio material sólido y compacto que pueda, de alguna manera, sostener el calor y la luminosidad, y ese cuerpo es el sol. En lugar de recurrir a fantasías matemáticas con esferas y quintesencias, como lo hacía Aristóteles, etc., Bruno afirma que debemos pensar como naturalistas. La luz y el calor proceden de cuerpos reales, densos, materiales, y ahí el error del Cusano. Entonces, Filoteo describe al Sol no como un fuego etéreo difuso, sino como un cuerpo compacto, comparable a un metal sólido y ardiente. No es un hierro incandescente, sino un hierro que es fuego en sí mismo. Si bien lo vemos esto con categorías precientíficas, esto se aproxima a lo que hoy diríamos sobre la fusión nuclear, por ejemplo, la densidad solar. O sea, el Sol no es un fuego que arde por fuera, sino un cuerpo cuyo interior genera y sostiene la energía. Sostiene así Filoteo que así como en la Tierra fría y oscura hay vida gracias al calor solar, en el Sol cálido y brillante también puede haber vida gracias al frío de los cuerpos circundantes. Para Bruno, entonces, la vida es un principio universal que se adapta a las condiciones de cada mundo. Si aquí vivimos gracias al calor, allí se vive gracias a la refrigeración. Y esto lleva a su principio de pluralidad de mundos habitados al extremo, y aquí rompe con todos los límites antropocéntricos que ya podríamos conocer. En consecuencia, hay dos clases de cuerpos luminosos. Unos son los ígneos, que son luminosos por sí mismos como el Sol, y los otros los acuosos o cristalinos, que son los que brillan reflejando la luz de otro, como la Tierra, la Luna o los planetas. Entonces, hay fenómenos de reflexión y visibilidad. Un cuerpo no brilla en sí mismo, sino que la luz se manifiesta en el espacio circundante. Incluso los habitantes del Sol no serían su propio astro iluminado, sino la luz de las estrellas vecinas. Es una intuición notable la que tiene aquí Bruno, porque la visibilidad depende del punto también de vista del observador, no de una cualidad intrínseca de los cuerpos. Entonces, rechazamos todas estas cosas, los cuerpos celestes que están hechos de una sustancia divina, de una quintesencia, como decía Aristóteles, porque para él son de la misma naturaleza que las cosas que conocemos. Son sólidos los cuerpos celestes, compactos y materiales. Pensar que las estrellas son de una sustancia distinta sería tan absurdo como creer que una vela o un cristal brillante, visto desde lejos, no son de la misma materia que todo lo demás. Hay entonces una unidad ontológica de la materia. ¿Y por qué Aristóteles pensaba que había una quinta esencia, un éter, y Nicolás de Cusa también lo sostenía? Bueno, porque acuérdense que en el mundo sublunar, nosotros teníamos ciertos elementos: el fuego, la tierra, el agua y el aire. Esos eran los 4 elementos sublunares. Más allá de la luna, digamos, del aspecto supralunar, más allá teníamos los cuerpos celestes. Bueno, la Tierra también es un cuerpo en ese sentido. Pero Aristóteles se preguntaba, bueno, nosotros podemos ver las características de los 4 elementos sublunares, pero ¿qué pasa con los planetas? ¿Cómo es que se mueven los planetas? Bueno, y ahí decía Aristóteles, se mueven circularmente, de forma perfecta, entonces debe haber una quinta esencia que haga esto, porque no es con los 4 elementos que conocemos no es posible. Debe haber una quinta esencia que
lo realice. Y en el diálogo ahora interviene Burkio. Y Burkio sostiene que los cuerpos celestes son más divinos que los terrestres porque son impasibles, inalterables, incorruptibles y eternos. Se mueven en un círculo perfecto, es decir, lo que habíamos dicho de Aristóteles, ¿cierto? Mientras que los cuerpos sublunares son corruptibles, sujetos a cambio y se mueven en línea recta. Es el esquema clásico de la obra de Caelo, o Sobre el cielo de Aristóteles, donde la división radical entre lo supralunar, es decir, lo perfecto y lo eterno, y lo sublunar se acentúa. Lo sublunar que es imperfecto y perecedero. Y ahí, en ese momento, Fracastorio lo interrumpe y le dice, a ver, ¿y cómo vas tú a demostrar tal cuestión? ¿Cómo vas a demostrar que son divinos y otros son incorruptibles? Y Burkio le dice, porque son impasibles, inalterables, eternos, mientras que estos, es decir, los sublunares, son lo contrario, aquellos se mueven con un movimiento circular y perfectísimo. Estos con un movimiento recto. Es decir, los elementos sublunares, el fuego, por ejemplo, hacia arriba, la tierra hacia abajo, el aire se mueve de manera horizontal, el agua también. El agua, bueno, pareciera que se mueve más hacia abajo en todo caso. Entonces son movimientos rectos los sublunares y los de los planetas son círculos perfectos. O sea, Burkio nos presenta la teoría aristotélica en su máxima expresión. Y Fracastorio le responde, pero de una manera muy, muy ingeniosa. Y Fracastorio parte de un ejemplo brillante y le dice, mira, si alguien navegara en una barca en medio de un río sin ver las orillas, no percibiría el movimiento del agua ni de la nave. O sea, nuestra percepción del movimiento siempre es relativa a un punto fijo, por lo tanto, que la Tierra parezca inmóvil no significa que lo sea desde el Sol, la Luna o cualquier astro, porque también se tendría la misma sensación de centralidad. Relatividad, recordemos, del observador. Entonces Fracastorio niega la supuesta diferencia ontológica entre la Tierra y los cuerpos celestes, lo que Aristóteles llamaba alteración, es decir, los vientos, la lluvia, la nieve, los nacimientos y las muertes, también podría ocurrir perfectamente en otros astros. No podemos percibirlos a la distancia, pero ¿por qué sería imposible aquello? Entonces, que no veamos tormentas en Júpiter o Marte no significa que no existan, sino que estamos demasiado lejos para percibirlas, para verlas con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, podríamos decir, básicamente, la Tierra es para la Luna lo que la Luna es para la Tierra. Las innumerables estrellas no son esferas divinas, sino otros tantos globos terráqueos, otros tantos mundos semejantes al nuestro. Cada uno de ellos podría ser visto desde otro como una estrella o una luna. Entonces esto de dividir el mundo entre mundo sublunar y mundo supralunar, la verdad es que ya no se puede sostener. Ya no se puede sostener. No hay tal cosa. Hay un cosmos homogéneo, infinito y plural. Eso es lo que nosotros tenemos. Por lo demás, si todos los astros son semejantes a la Tierra, ya no somos el centro de nada. La naturaleza se rige por los principios en todas partes. Lo que Aristóteles interpretaba como un cosmos jerárquico y teológico, entonces Bruno lo convierte en una vasta red de muchos equivalentes. Y esto es interesante porque es a la voz de Fracastorio. Era la voz de Fracastorio. Veamos cómo continúa sosteniéndolo. Y ahí Burkio le responde, ya, entonces tú piensas que el mundo es visto desde esta cosmovisión. Y Fracastorio le dice, sí, sabéis que la verdad yo pienso justamente eso. Y Burkio le hace una pregunta y le dice, ya, ¿y dónde queda entonces aquel bello orden, aquella bella escala de la naturaleza por la cual se asciende desde el cuerpo más denso y grosero, cual la tierra, al menos grosero, cual el agua, al sutil, cual el vapor, al más sutil, cual el aire puro, al sutilísimo, cual el fuego, al divino, cual el cuerpo celeste? O sea, él está diciendo, ¿dónde queda esta jerarquía que nos presentaban, ¿no es cierto?, los antiguos, o más bien, no tanto los antiguos, sino que Aristóteles, donde nosotros teníamos el tema desde la tierra, que era densa, oscura, corruptible,
pasando por los elementos más sutiles, hasta llegar a un cuerpo celeste y después a lo divino. O sea, de lo grosero a lo divino, ¿dónde está el orden? ¿Dónde está la belleza de este mundo? Y Fracastorio le responde con ironía y le dice: allí donde están los sueños, las fantasías y las quimeras, ahí está ese orden. Porque no existe más que como una construcción imaginaria. El movimiento natural de los cuerpos no responde a esa jerarquía estática, sino a una dinámica circular, universal. Todos los cuerpos, grandes o pequeños, celestes o terrestres, se mueven de manera semejante alrededor de su centro o de otro cuerpo. No hay un tipo de movimiento perfecto reservado al cielo, ni uno degradado reservado a la tierra. El movimiento recto que Aristóteles consideraba propio de los elementos terrestres, o sea, que la tierra vaya hacia abajo, que el fuego hacia arriba, entonces en realidad es descartado totalmente por Fracastorio. No es algo accidental, es propio solo de residuos o partículas expulsadas de los cuerpos cósmicos. Entonces, frente a esta jerarquía de belleza y todo lo que decía Burkio, la verdad es que hay una relación dinámica entre las cosas. Hay un cosmos dinámico, homogéneo, en constante transformación, donde no hay arriba ni abajos absolutos, ni naturaleza especialmente diferente, sino una materia universal que se manifiesta de formas cambiantes. Y Burkio ahí le dice: ya, entonces tenemos que rechazar los elementos sublunares de Aristóteles. No. Lo que rechazamos es el orden aristotélico en el que estaban dispuestos en capas concéntricas, donde la Tierra está en el centro, después el agua, el fuego, o sea, el agua, el aire, el fuego, y sobre todo ello el cielo. No existe esa distinción rígida, le dice Fracastorio. El universo es un único continente donde todos los astros están compuestos de los mismos elementos, pero en proporciones diversas. Si predomina el fuego, surge un sol. Si predomina el agua, surge una tierra o una luna, iluminada por otro astro. Cada astro, entonces, como lo hemos dicho toda esta obra y las obras anteriores, es como un animal, compuesto de partes heterogéneas, ya sabemos, piedras, metales, montes, ríos, mares, cavernas. Lo mismo que un cuerpo humano tiene huesos, venas, carne y pulmones. La naturaleza no se organiza en esferas abstractas, sino en cuerpos vivientes con procesos internos comparables a enfermedades, humores y flujos vitales. De ahí que se hable de catarros, fiebres, vértigos en la Tierra que son equivalentes a las lluvias, a los terremotos, a las tempestades. Por tanto, el cosmos es un organismo inmenso donde cada astro es como un órgano vivo. El rol del agua puede ser uno de los principales aglutinantes, porque Bruno, a través de Fracastorio ahora, señala que no puede haber tierra compacta sin agua, que las montañas y cavernas guardan depósitos de agua en su interior y que ésta da cohesión a las masas sólidas. Por lo tanto, fíjense, el agua estaría dentro entonces de la tierra, como la sangre en las venas. La sangre no está afuera, sino que está dentro de nosotros. Y acusa a los ciegos, Fracastorio, e insensatos de repetir fórmulas sin pensar, mientras que los sabios antiguos como Platón, Pitágoras, Timeo, ya habían intuido que vivimos en una zona turbia y pesada del aire en comparación con regiones más puras que habitan otros seres. O sea, Bruno aquí decía que Aristóteles sostenía que el agua envuelve la tierra como un manto. No, el agua está dentro de la tierra. Entonces, Fracastorio insiste: la tierra con sus mares, montes, ríos y vientos es un gran animal vivo, al que los hombres han llamado Ceres, Isis, Proserpina, Diana o Lucina. ¿Por qué? Porque esta identificación mítica y filosófica expresa una cosmología animista y panteísta. La tierra no es un objeto inerte, es un ser vivo, con órganos, con flujos vitales. Pero ¿cómo entonces, dice Burkio? ¿Acaso la tierra no se supone que debería estar primero y el agua por encima, teniendo en cuenta la lógica de que lo pesado está primero y después lo liviano, porque los pesados sostienen a lo liviano y así la tierra estaría primero y después el agua? Bueno, Fracastorio aquí le dice que estamos desafiando aquí la física aristotélica, que ubicaba el aire arriba del agua y la tierra.
Porque el aire es a la vez lo más liviano y lo más pesado. Liviano porque tiende a ocupar cualquier espacio vacío, llenando ángulos y recovecos con rapidez. Pero también es pesado porque ninguna sustancia penetra tan velozmente hacia el centro como lo hace el aire, que no necesita de la tierra, el agua o el fuego para desplazarse. Por lo tanto, acá hay un principio penetrante que tiene el aire y omnipresente, por lo demás, que recuerda a Anaxímenes. ¿Ah? El aire como arjé, que anticipa intuiciones, por supuesto que modernas, sobre la presión atmosférica. Entonces, ¿el agua es más pesada que la tierra? Y esto pareciera ser provocador. Pero Bruno lo justifica a través de Fracastorio y nos dice que el agua desciende y penetra en los cuerpos secos, mientras que la tierra seca flota en el agua hasta que ésta la impregna. Si a la tierra se le quitase toda el agua, se volvería rala, inestable, disgregada, incapaz de mantener una cohesión. Por lo tanto, el agua es el verdadero principio de cohesión que aglutina las partes de la tierra. Sin agua la tierra se dispersa como cenizas en el aire. Por lo demás, el peso no es una cualidad fija de cada elemento, sino el resultado de la cohesión de partes. Claro, porque el aire hace que haya continuidad, el agua hace que esa continuidad sea sólida y densa, y la tierra sin agua carece de cualquier estabilidad. Con un guiño entonces a las tradiciones míticas y religiosas, Génesis, Salmo, el Corán, el Enuma Elish, Bruno, o Fracastorio, afirma que no estaban equivocados los que pensaban que la tierra se funda sobre las aguas. No lo dice en clave literalista, sino en un sentido obviamente filosófico. La tierra no puede sostenerse sin el agua que la cohesiona. Entonces, pareciera ser que incluso aquí estamos mezclando a Tales, Anaxímenes, etcétera, ¿no? Pero Burkio insiste y dice: la tierra debe ocupar el centro del cosmos, tal como lo afirmaron los doctísimos personajes que son Aristóteles y Ptolomeo. Para él, los mares y ríos que corren por la superficie de la Tierra confirman este modelo: lo sólido y lo seco en el centro, lo líquido encima y después el aire y el fuego en lo demás. Pero esto es una confirmación de locos, le dice Fracastorio, porque no está fundada ni en los sentidos ni en la razón. O sea, esto es solamente una repetición de fantasía lo que está haciendo Burkio. Pero Burkio sigue señalando que las aguas descienden del aire antes de formar fuentes y ríos. Ya la teoría del agua, ¿no es cierto? Del ciclo del agua que había descrito Aristóteles. Pero Fracastorio responde con claridad: aunque el agua pueda condensarse en el aire y llover, su origen principal está en la tierra misma. Los manantiales, lagos y mares surgen de sus entrañas. Y esto, por supuesto que corrige el esquema aristotélico, y nos recuerda que incluso Aristóteles en alguna parte reconoció que la superficie última de la Tierra no es el mar, sino el aire que iguala a los montes más altos. Por lo tanto, aquí hay una inconsistencia interna del sistema aristotélico, porque el propio príncipe de los peripatéticos admite algo que desarma la idea de que la Tierra esté completamente rodeada de agua. Pero Burkio defiende a Aristóteles y le dice: mire, este príncipe es incomparablemente el más célebre incluso que Bruno. Y Fracastorio le responde que ese príncipe los deja morir de hambre y frío, los alimenta de vientos y los manda descalzos, los hace vivir de abstracciones vacías y no de verdades concretas. Por lo tanto, ustedes solamente lo que hacen, dice Fracastorio, es obedecer a una autoridad académica y por consiguiente a los escolásticos, pero no están en la búsqueda de la verdad. Y ahí Burkio le concede que habría que ver qué hay en el centro de la Tierra, y le dice: si en el centro de la Tierra hay pura tierra, entonces yo tengo la razón, Fracastorio, le dice Burkio. Pero Fracastorio responde que es más razonable pensar que en el centro de la Tierra hay agua o aire, porque la Tierra no existe sin mezcla de agua, y es el agua la que penetra en la Tierra con mayor fuerza. Pero Burkio insiste sobre el agua y le dice: bueno, ¿y qué dice sobre el agua que fluye por encima y corre sobre la Tierra? Y Fracastorio
le dice que la tierra no existe sin agua que la aglutine, y el agua no existe sin aire que la penetre, y el fuego no es un extracto exterior, sino energía activa en todo el cuerpo. Por lo tanto, los elementos no son comportamientos jerárquicos, sino factores que se mezclan en cada mundo. Entonces, tienes que pensar, le dice Fracastorius, que el universo es infinito. No hay centro, no hay límite. No hay un único mundo en torno al cual giran todos los astros, sino infinitos mundos distribuidos en el espacio inmenso. Cada sol es un centro, en torno al cual giran las tierras, aguas, planetas, tal como lo muestra el sistema solar. El cielo entonces deja de ser una esfera sólida y se convierte en un espacio. No es una esfera que va girando y va moviendo los planetas, no. Se convierte en un espacio infinito etéreo. Es un receptáculo en el que se mueven los mundos. No es entonces el espacio un mundo en sí mismo, sino el medio vital donde los astros se nutren, se transforman y sostienen a sus habitantes. Cada mundo es eterno en cuanto a su ciclo, porque sus partes vuelven a él desde cualquier distancia. Nada se pierde definitivamente, todo retorna al gran cuerpo del cual procede. Sin embargo, Fracastorius reconoce que esta eternidad no proviene de una autosuficiencia interna, sino de un principio conservador externo y providente. Y ahí Burkio le dice, oye, a propósito de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿están habitados los otros mundos? Los otros mundos que habíamos hablado que existen, que son infinitos, ¿están habitados también, así como la Tierra? Fracastorius responde que sí. Necesariamente tiene que ser así. Resulta imposible que mundos tan magníficos, iluminados por soles o bañados por sus rayos, carezcan de habitantes, y hasta es razonable imaginar que los haya mejores que nosotros. De hecho, los mundos se componen por contrarios. Como hemos visto, unos son de fuego y luminosos, otros de agua y oscuros, pero todos se sostienen en la tensión de esa oposición. De hecho, podríamos incluso citar a Heráclito: el todo se mantiene por la lucha de los concordantes y por el amor de los antagonistas. La diversidad no es caos, sino principio de concordia y vida. Pero Burkio se burla de esto y le dice, bueno, ¿y usted con esta opinión pretende subvertir el mundo? O sea, derribar siglos de doctrina. Y Fracastorius le responde, ¿te parece mal subvertir un mundo ya subvertido? Porque si nosotros hablamos del sistema aristotélico escolástico, que no es el orden verdadero, es una inversión de la realidad, porque como hemos señalado, nada de lo de Aristóteles resulta cierto. Pero Burkio entonces invoca con solemnidad a los grandes doctores, a Escoto, que es el doctor subtilis, el doctor sutil, a Santo Tomás de Aquino, a Buenaventura, Alberto Magno. Pero Fracastorius, lejos de intimidarse, le dice quiebrapiedras, rocarruidosos, cornúpetos, calcipotentes. ¿Ah? Le da lo mismo que mencione Burkio a todos esos grandes sabios que estaban antes, porque están equivocados. Ahora bien, no es justo privar a los asnos de sus lechugas ni pretender que tengan el mismo gusto que nosotros. Eso es lo que le dice Fracastorius. O sea, cada cual tiene su paladar. Algunos prefieren la frescura de la verdad y otros se alimentan de glosas, comentarios y disputas estériles. La diversidad de ingenios es como la de los estómagos. Unos digieren aire y otros se nutren de sustancia. Es así. Ah, le dice Burkio, entonces usted también trata de ignorante a Platón, de asno a Aristóteles, y a todos sus seguidores son insensatos. ¿Eso es lo que usted quiere decir o no? O sea, atacar a Aristóteles parece que es atacar al fundamento mismo de la filosofía aceptada. Pero Fracastorius dice que no los llama asnos ni monos, no los llama así, pero sí critica a quienes creen en ellos ciegamente. Reconoce a esos sabios como héroes de la tierra, pero rechaza creerles sin pruebas, sobre todo cuando sus contradicciones son tan evidentes. Y Burkio pregunta, ¿y quién será el juez? ¿Quién será el juez? ¿Quién es el que decide todo esto? Y Fracastorius responde con claridad, los sentidos son los jueces y la razón despierta. El juicio no lo decide la autoridad ni la tradición,
sino la evidencia natural. Ese es el núcleo. Porque aquí vemos que para Burkio la verdad es lo que enseñan los grandes doctores, pero para Fra Castorio, en voz de Bruno, la verdad es lo que se comprueba con razón y experiencia. Pero Burkio, incapaz de responder con argumentos, se lanza al ataque personal y acusa a Fra Castorio de ser un asno presuntuoso, un sofista, un perturbador de la literatura, amante de novedades y enemigo de la verdad, incluso sospechoso de herejía. Y ahí inmediatamente interviene el Pino, porque esta conversación se estaba acalorando demasiado, y acusa de mal educado a Burkio, mientras Filoteo señala su falta de instrucción y de discreción también. Pero Burkio, sin retroceder, prefiere ignorar con muchos doctos antes que saber con unos pocos sofistas. Burkio ahí después exalta a Aristóteles, a Platón, a Averroes y a todos los doctores ilustres, mientras descalifica a los contrincantes como pobres diablos. Pero Fra Castorio le dice: eso ni siquiera es un argumento, y eso que fue el mejor de tus argumentos. O sea, aquí Burkio obviamente se está desatando y defendiendo con la autoridad, ¿no? Con la autoridad. El famoso argumento ad verecundiam, es decir, es cierto porque alguien lo dijo. Alguien de autoridad, qué sé yo, pero no es cierto por las razones, sino que porque alguien lo dijo. A eso representa Burkio, ¿no? Y luego, después de esto, se burla del origen social de Fra Castorio y le dice: hijo de la bandera, sobrino de Zapatero, hermano de un tal Lázaro, y le desea que se quede con 100 diablos. Entonces ahí ya llega a un punto de quiebre la conversación, llega a un punto de quiebre. Interviene Filoteo, interviene el Pino y ya dan fin a la conversación, resumen un poco de lo que hablaron y dicen: ya saben que vamos a hablar mañana un poco más de esto porque el ambiente está demasiado acalorado. Así que dejémoslo hasta aquí y mañana seguimos hablando para lo que se va a preparar entonces el cuarto diálogo. Aquí terminamos entonces el tercer diálogo, estimado, de esta gran obra. Como vemos aquí entonces en este diálogo, Bruno sigue sosteniendo sus ideas y como hemos visto un poco lo mismo de lo que ha dicho siempre, salvo algunas cosas como por ejemplo lo interesante que es hablar de los habitantes del Sol, por ejemplo, que tuviera ese pensamiento Bruno y que dentro del Sol pudiera también haber otros componentes. Me pareció bastante interesante. La infinitud de mundos, que nosotros, el mundo vivo, son cosas que realmente ya hemos visto. Ahora vimos quizás un alzamiento un poco más de la conversación que seguramente Giordano Bruno habrá tenido muchas veces este tipo de conversación. Esto de que enfrentarse al dogmatismo, a la autoridad intelectual, rechazar la evidencia, y que sea finalmente un esfuerzo inútil, porque la gente insiste. Ahora, claro, porque la autoridad, digamos, es de tal modo que pareciera que no se le pudiera contradecir, ¿no? Pero faltaría algunas ideas, algunas teorías como para ver que estas ideas en realidad estaban equivocadas y Bruno se atrevió a dar ese paso. No todos se atreven a dar ese paso de enfrentar a los argumentos que se han sostenido durante siglos. Pero aquí, como vemos, Bruno lo hizo y la verdad es que estuvo mucho más cerca de lo que podrían ser las respuestas a estas preguntas de forma contemporánea, ¿no? O sea, Bruno estuvo mucho más cerca de lo contemporáneo que los escolásticos, que el mismísimo Nicolás Copérnico, y seguramente esto también va a servir de insumo para Galileo Galilei, es lo más probable. Así que bueno, muchachos, hemos terminado este tercer diálogo, pero nos queda un cuarto, así que les dejo el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el de la comunidad para que hablemos este y otros temas.
chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.